llenáis todos los auditorios, nos hacéis todo pequeño y desbordáis de ilusión cualquier recinto, cualquier acto. Así que de verdad que es un placer estar aquí. Llevamos casi 6.000 kilómetros de campaña, 6.000 kilómetros. Pero la verdad que con vosotros me iría al sitio del mundo y con esta ambientación no quería cualquier sitio, porque cargáis las pilas y venimos de cualquier sitio, llegamos aquí, os vemos y nos cargáis las pilas para esta semana. Yo quería empezar también que ya lo hemos hecho antes con el proyecto Silencio, pero quería empezar también hoy aquí, reconociendo no solo condenando el terrorismo y el ataque terrorista que ha sufrido nuestra embajada en España, nuestra embajada española en Kabul, sino que también quería hacer un reconocimiento a todos los españoles, sobre todo a todos los servidores públicos, a todos los funcionarios, a todos esos policías, guardias civiles, militares que dan la vida por gracias a ellos los españoles somos libres. Gracias a ellos los españoles podemos vivir con seguridad y con tranquilidad. Gracias a ellos podemos tener libertades. Así que hay que agradecerlo eternamente. Y además no solo agradecerlo, sino luego no sé el día para hablar de ello, pero lo sabéis. Además también hay que reconocer ese trabajo. Hay que ayudar a que hagan su trabajo, que tengan medios materiales y puedan seguir trabajando en condiciones para defender nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, nuestras libertades aquí y también en otros países que amenazan, por supuesto, nuestro sistema de vida. Hoy mismo, en este acto que estamos realizando, a esta misma hora, se está celebrando el pacto antiterrorista, la reunión del pacto antiterrorista. Esta mañana yo mismo le pedí al gobierno que convocara ese pacto antiterrorista, porque creo que si pusiéramos ese pacto antiterrorista es para que ahí nos den todas las explicaciones pertinentes, nos digan cómo están yendo las cosas, qué ha pasado de verdad, qué pasó ayer, qué ha pasado hoy, por qué han muerto esos dos policías, por qué hay dos trabajadores también que han muerto en esa embajada española. Por tanto, creo que estamos haciendo lo que tiene que hacer un partido, primero porque somos españoles y segundo porque queremos trabajar por este país. Y si nos toca gobernar, nosotros seremos los primeros que informaremos y que convocaremos también ese pacto antiterrorista. No creo que se pueda ser presidente de España si no está dentro de un pacto con el terrorismo en España. Si algo hemos demostrado es que cuando estamos juntos vencemos a los terroristas. Vamos años luz por delante en muchos países porque lamentablemente hemos tenido terrorismo y hay que decirlo. Sí, aquí en España hay más de 1.000 muertos, 1.000 personas que han muerto en manos de ETA, en manos del terrorismo que teníamos en nuestro país. Así que ¿cómo no vamos a luchar nosotros también contra el terrorismo internacional? ¿Alguien se piensa o se ha pensado que vamos a luchar contra el terrorismo yihadista internacional en clave local? ¿Alguien ha pensado que se puede tener una calculadora electoral o un calendario? ¿Alguien piensa que el terrorismo descansa en función de si hay elecciones o no hay elecciones? No. Terrorismo internacional va a ser seguramente la batalla más difícil que tenemos en las sociedades occidentales en nuestros años. Y les vamos a derrotar con cabeza, con inteligencia, con trabajo y con alianzas con los países demócratas. No lo vamos a hacer desde luego pensando en pequeño. No lo vamos a hacer desde luego pensando en intereses ni partidistas, ni electorales, ni tacticistas. Así que ahora más que nunca hay que ser estadistas, ahora más que nunca hay que pensar más en España que en nuestros partidos, ahora más que nunca hay que pensar en el futuro que le dejamos a nuestros hijos, como decimos en ese vídeo. Queremos dejar un futuro que vivan sin miedos, en libertad, que puedan ser lo que somos. Que somos una sociedad abierta, una sociedad que no tiene miedo a vivir en la calle, que no tiene miedo a compartir sus libertades. Queremos que Europa vuelva a ser Europa, no lo que vimos en París, en Bélgica o en Bruselas, y lo que hemos vivido muchos años en España. Así que, por todo eso, ciudadanos, si gobiernan o si no gobiernan, va a estar defendiendo una política antiterrorista unida, una política de Estado, una política que esté por encima de cualquier color político. Porque cuando matan a un policía, cuando matan a un ciudadano, cuando matan a cualquier ciudadano, no están solo matando a esa persona. Nos están intentando matar a todos. Están intentando matar a todos. Para ese tipo de políticas es evidente que el tema antiterrorista no hay una manera de abordarlo, pero para muchas otras políticas en España hace falta también paz. No podemos abordar un tema como la educación como se ha hecho hasta la fecha.
Hemos abordado la educación, el tema más importante de la gestión pública, lo hemos abordado los bancos nuevamente, con leyes del PP, con leyes del PSOE, cambiando cada 4 años, debatiendo sobre asuntos estériles cuando no hemos debatido sobre la calidad educativa, sobre el fracaso escolar, sobre la motivación a los profesores, sobre el dominio de nuestros idiomas, sobre los métodos de aprendizaje, sobre la comunicación y hablar en público. No hemos hablado de nada de eso. Solo se han discutido PP y PSOE, que si religión sí, religión no, que si pública o concertada, que si educación para la ciudadanía sí o no. Eso no es un debate sobre educación. Eso es maniqueísmo. Eso es utilizar algunas cuestiones muy concretas y secundarias para intentar dividir a la sociedad humana. Y contra eso hay que luchar. Y hay que luchar pactando. Y yo me comprometo, si soy presidente del Gobierno de España, a que en los primeros 3 meses de legislatura se cree la mesa del Pacto Nacional por la Educación para debatir y aprobar el pacto. Queremos cambiar muchas cosas, pero yo quiero decirle a nuestros ciudadanos, a nuestro futuro, que nosotros conseguimos el primer Pacto Nacional por la Educación, que conseguimos que España dejara de tener la LOMSE, la LOE, la LOMCE y todo ese trabalenguas de leyes educativas que hemos tenido. Así que hay mucho por hacer. Fíjense, he empezado por lo que da más a largo plazo. La educación no da frutos y desde luego otros tampoco a corto plazo. Lo que da es resultados a largo. Si queremos de aquí a 20 años tener una educación al nivel que se merece España, necesitamos empezar el primer día de la nueva legislatura, de la nueva transición. Pero también vamos a hablar de unas cosas en la legislatura. Vamos a hablar de cosas a corto plazo. Esto que les hablo es a largo plazo y hay que empezar ya. Pero hay cosas inminentes. Porque un país que tiene un 92% de contratos temporales y un 21% de paro y un 50% de paro juvenil, uno de cada 2 jóvenes no encuentra trabajo en nuestro país. Y además las mujeres, con más dificultades para acceder y con salarios más bajos. Y además los mayores, cuando se quedan fuera del mercado laboral, es muy difícil volver a intentarlo. Por todo eso hay que reformar sí o sí el mercado.